carajitos que tuve llegar, y los carajitos que tuve en grupo, eso es para pájaro. Lo que es subir el trabajo. Hay gente que es orgulloso. Yo no voy a coger ese trabajito porque yo no voy a estar trabajando para comer, yo sí. Yo trabajo para comer. Mi vida se hizo para que yo coma. No tiene otro sentido si no es comer. A mí no me votan, yo no paro en trabajo, a mí me votan de todo. El hombre que dura muchos años en un trabajo es para robar. Porque a mí el trabajo que no me soporta, que yo le trabaje mientras, nada más, mientras estoy alto, no me quiere. Yo cuando tengo hambre cojo para mi casa. Yo tengo que ver. Ok, tú ves que hay gente que dice, a mí nunca me han llevado al médico que sufro del corazón, que sufro, no, que se enferme porque no come. Una vez yo fui al médico y me hizo una receta de que tómese esa pastilla después de cada comida. Digo, pero si yo tuviera comida yo no sufriera de nada. No, yo como. No tengo hora, ni lugar, ni casa para comer. Yo nací para comer, yo estoy claro. En mi casa, mi arroz, yo soy enfermo con mi arroz. Que hay gente irrespetuosa, dicen que déjame hacer un arrocito. No, respete el arroz. No hay arrocito, hay arroz. Por ejemplo, la única vez que yo como fuera de mi casa, cuando suelo comer, llamo a mis amigos de la Plaza del Pollo. Ellos desde que yo los llamo votan a todos los clientes. Porque ellos saben que eso es anuncio que se está asando, es para yo desayunarme nada más. Yo, de entrada, yo digo, tráeme la entrada. Y ellos saben que son 12 pollos. 12 pollos sin guasacaca. Yo no como guasacaca. No, el pollo yo lo como en efectivo. No es guasacaca de qué. Le voy yo a poner espacio a mi estómago donde cabe un mulo. Le voy a meter una guasacaca. El hombre que come guasacaca es pájaro. Yo como guasacaca, yo como. Por ejemplo, yo llego a mi casa. Yo en mi casa tengo porque, oigan mi platico, yo no como en arroz, en plato de eso de vidrio, le gusta a las mujeres, no. Yo tengo una bandeja del tamaño de un plasma. Entonces, como un amigo soldador, le mandé a soldar 4 esquinas por los lados. Y hay veces que yo quedo así sentado y todo. Mira, la cuchara se me ha ido hasta la muñeca, yo me quedo en la mano. La mujer que quiere al hombre no le dice, viejo, que yo te voy a cocinar, ya sabes, comida. Yo no respeto comida. Entonces yo en mi casa tengo mi plato ahí. Yo no respeto comida. Entonces yo en mi casa tengo mi plato ahí. Yo comer. Tengo un radio. Porque otra cosa, yo nada más le creo a los radios. Yo mi noticia la oigo en los radios. Yo no creo en lo que hablan disparate de noticias por televisión. No. Los que dan noticias en televisión son pájaros. No. Yo le creo a lo de la radio. Porque los de televisión, ni siquiera ellos que buscan las noticias, son 3. Ellos la leen, uno la halla y otro la graba. Entonces, hay veces que dicen, no llega nada. El de la radio se la sabe, porque la lee ahí. Y hay veces que los que dan noticias por televisión dijo, fulano dijo por su parte, por ahí no se habla. Por ahí no se habla, usted es un hablador, por ahí no se habla. En estos días oí por radio. Yo no veo, yo no sé quiénes son los que presentan noticias por televisión. Yo es lo de radio. Oí que dije, Ubaldo Suero, un viejo médico, cayó preso porque hizo una huelga de hambre, está bueno. Yo lo apoyo, señor presidente, métalo preso para que respete el estómago. Que esa parte del cuerpo humano se respeta. Eso es sagrado. El estómago es más sagrado que la cabeza. Porque con la cabeza usted nada más piensa y se pone cachucha. El estómago es para hartarlo. Usted se sienta harto, usted se sienta lleno.